En medio del ruido hay un camino hacia la paz. Bienvenidos a Camino de Luz, un espacio donde la psicología y la espiritualidad se encuentran. Hoy 17 de septiembre festejamos a Santa Hildegarda de Bingen y por eso se me ocurrió hacer un episodio especial en donde pudiéramos destacar 5 datos o cosas interesantes acerca de la vida de Santa Hildegarda de Bingen y son algunas de las razones principales por las cuales yo decidí investigarla a fondo y compartirles esta información que creo que es muy importante y muy útil para la humanidad hoy en día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Remedios de Cuerpo y Alma. Qué felicidad estar aquí con ustedes. Ya saben que a mí me da muchísimo gusto compartir estos minutos con ustedes todos los miércoles y en especial este miércoles porque hoy festejamos a nuestra protagonista. 17 de septiembre es el día en el que conmemoramos a Santa Hildegarda de Bingen y coincidió. Dije, mira, qué bonito, qué bonita diosidencia, ¿verdad? Para tenerla bien presente, voy a proporcionar 5 datos que a mí me parecen espectaculares acerca de Santa Hildegarda de Bingen y que podría decir que fueron una de las razones por las cuales a mí me atrajo tanto y que me parece importante compartirles para quien la conozca, pues recordarnos estas cosas o profundizar más y para quien no, que pueda tener este primer acercamiento y a lo mejor despertar esta semillita de curiosidad por saber quién fue Santa Hildegarda de Bingen y qué tanto nos dejó como aporte para hoy en día. Esa es la primera. Y después vamos a hacer una oración. Les voy a compartir una oración para pedir su intercesión. Primero, ella fue una de las figuras más influyentes de la Edad Media. O sea, su papel dentro de esa etapa de la historia fue muy fuerte. Mucha gente la escuchaba, movió muchas cosas. A veces para llegar a tener orden hay que desordenar lo que no está funcionando. Y esa fue una de las cuestiones que Santa Hildegarda hacía. O sea, ella recibía las visiones, porque recordemos que toda su doctrina se basa, y la característica principal es que ella obtenía estas visiones que veía en formas, en figuras, esto dicho por ella, y que luego escuchaba una voz internamente que le explicaba todo lo que ella estaba viendo. Y de ahí surge todos sus escritos, sus visiones, tanto de la relación de Dios con el hombre, del mundo, de la salvación, de la redención, de la naturaleza, de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella recibía estas visiones y hacía siempre la aclaración, esto no proviene de mí, no es un conocimiento mío, esto proviene del Espíritu Santo, de Dios. Ella tenía su humildad de decir, no, esto no es mío, o sea, yo no soy la que estoy, yo soy la vocera y les comparto esto porque tengo este mandato divino de compartirlo. Entonces ella siempre mantenía esta postura tan humilde y dentro de esas visiones y de todo su conocimiento de esta ciencia infusa también, escribió sobre medicina el libro de causas y curas de las enfermedades, física, de ciencias naturales, de lingüística. Ella inventó bueno, no la inventó, también con esta sabiduría divina y con estas visiones, una lengua ignota, pero con fonemas gramaticales alemanes. O sea, no era así como que, una palabra ahí. No, o sea, se encontraban ciertas raíces, compuso sinfonías, una música que dicen que para su época era adelantada, o sea, que toda la estructura de sus sinfonías era algo nuevo y era hermoso, y eran los sonidos divinos. Arquitectura, ella también tuvo participación en la construcción de los monasterios. Teología, bueno, la teología, ni se diga, el legado teológico que dejó es impresionante, su mística. O sea, era una mujer que dices, wow, o sea, de muchísimas áreas y pues con una influencia importantísima en la Edad Media. Y bueno, ahorita pues está empezando también a resurgir mucho su influencia. Pero ese es el primer punto que a mí me llamó mucho la atención. En 2012, Santa Hildegarda fue nombrada doctora de la Iglesia por en ese entonces el Papa Benedicto XVI. Solamente 4 son mujeres. Y esas 4 mujeres son Santa Catalina de Siena, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa de Ávila
y Santa Hildegarda de Bingen. Cuando yo supe que ella era doctora de la iglesia, a mí me dio un plus porque dije, no cualquier persona es nombrada doctora de la iglesia. Se pasa por todo un proceso, por todo un procedimiento. O sea, no es que una persona diga, ay, mira, sí, a mí me hace mucho clic lo que dice Santa Hildegarda, entonces yo decido que va a ser doctora. No. O sea, se introduce como se le nomina, vamos a ponerlo así, se me fue la palabra, pero por todo su doctrina como doctora de la iglesia y entra a la causa de los santos, ¿no? O sea, apartado especial para indagar todo lo que tiene que ver con los santos y de ahí entra todo un procedimiento en el que después de pasar por por ciertos criterios se establece como doctora de la iglesia y una persona se le establece como doctora de la iglesia o doctor porque su legado es totalmente congruente, veraz y necesario para la humanidad, porque son aportes que necesitamos los humanos para poder transitar por este mundo, para llegar al cielo, ¿verdad? Y lo segundo que me llamó la atención es que yo considero a Benedicto XVI que fue una persona muy culta, muy seria, muy cauta, con muchísimo conocimiento de diversos temas. No era una persona impulsiva que hablara por hablar. Muchas personas acudían a él para pedir consejo, para pedir discernimiento. Entonces, yo al considerarlo a él una persona con un criterio muy sensato, pues eso a mí todavía me hizo entender todavía más o darle más credibilidad a Santa Hildegarda de Bingen. Entonces, bueno, ese es el segundo punto. Si vieron el episodio en el que cuento su historia, que es el primer episodio, me parece. Sí, creo que es el primer episodio. Pues ahí hablo de cómo es que causó muchísimo revuelo porque, en primer lugar, pues todo su doctrina, ¿no? O sea, al final, la parte de las visiones y la cuestión profética no era algo que fuera de mujeres, o sea, se le daba peso y poder a lo que hombres decían en ese entonces. Entonces ella como mujer empieza a levantar la voz, empieza a otorgarle un lugar digno a la mujer dentro del clero con mucha humildad, o sea, no con una cuestión de entonces la mujer, o sea, no, simplemente como una criatura humilde que puede aportar, como decía Benedicto XVI, la sensibilidad de la mujer, la inteligencia de la mujer que representaba Santa Hildegarda, empezó a ser más escuchada. Y fue tan escuchada que el Papa en ese entonces, Eugenio III, decide darle voz a todo lo que ella estaba compartiendo diciendo, esto proviene de Dios y adelante. Y además del Papa Eugenio III, San Bernardo de Claraval, que en ese entonces era el influencer de influencers de la cristiandad, era muy reconocido por todo su conocimiento, por ser un hombre sabio, por ser un hombre recto. También le dijo a Santa Hildegarda, esto que estás diciendo proviene de Dios, con la humildad que siempre tenemos que tener, adelante, necesitas compartirlo porque aparte Dios te lo está pidiendo. Entonces esas dos figuras le abrieron camino y además le permitieron predicar en espacios públicos e ir a distintos lugares cuando no era permitido para las mujeres. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención y dices, realmente tiene un mensaje muy importante. Tú te das cuenta. Tú te das cuenta cuando hay un mensaje que mueve mucho. El penúltimo, su personalidad, su temple, su fortaleza. Vamos a ponernos en el lugar de ella. Para empezar, cuando tú experimentas una cuestión mística, cuando tú experimentas algo sobrenatural, lo guardas. O sea, cuando es algo verídico, lo guardas, lo quieres guardar porque sabes todo lo que podría ocasionar y el juicio. O sea, compartir algo que tú te das cuenta que no le pasa a todas las personas, que tiene esta índole sobrenatural y que tiene que ver con Dios. O sea, con pincitas. Entonces,
Ella estuvo mucho tiempo con este conflicto de compartir o no compartir hasta que Dios a sus 42 años, me parece, le dice, es que tienes que compartir esto. De hecho, cae enferma. Y en esa enfermedad es donde Dios le dice, necesitas compartirlo, la humanidad lo necesita. Y con todo lo que pudo haber recibido como ataque, con todo el juicio, con toda la fuerza, imagínense la fuerza que requería ella, que obviamente era una fuerza depositada por el Espíritu Santo, para seguir avanzando, para con humildad decirle a las personas que esto se tiene que hacer, esto se tiene que compartir e influir con ese liderazgo de forma positiva, independientemente de todo el juicio y la crítica. Necesitas tener una personalidad y un temple y una coherencia que fue aprobada y ella no hacía las cosas sola, sino recibía también esta guía por medio de personas confiables. Pues necesitabas tener una fortaleza impresionante. Y además era una persona que tenía muchas enfermedades, físicamente se sentía muy mal en muchos momentos. Y ella mantenía su temple. De hecho, ella decía que aunque estuviera triste, aunque tuviera momentos de dolor, pues ella trataba de mantener esta virtud del optimismo y esta alegría, depositando absolutamente todo su movimiento interno y todas sus acciones en Dios. Es que esa fuerza. Entonces, eso a mí me llamó mucho, mucho la atención. Y por último, ya saben que yo les he compartido que soy muy racional. He aprendido que no todo lo vamos a entender. Y fíjense, esto lo leí hace no mucho en el libro de un psiquiatra que colaboraba porque ya murió, en exorcismos. Muy interesante. Y él decía que el hombre tiene que entender que no fue creado para entenderlo todo, que solamente Dios lo va a entender todo. Tenemos que aprender a convivir con el misterio. También, entendiendo esa parte, Dios sabe que nosotros por nuestra por nuestra estructura mental, por nuestra alma, necesitamos evidencias, necesitamos cuestiones palpables que nos ayuden a mantener esta cercanía. Los milagros, ¿no? O sea, por eso también ocurren los milagros, para poder entender hasta dónde podamos. Entonces, con las visiones y además con esta parte científica que ella tenía, describió ciertos procesos que se descubrieron mucho tiempo después a nivel del funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, ella descubrió cómo era el ciclo circulatorio del organismo. O sea, ella decía cómo es que funcionaba, la dirección, qué pasaba, que si la sangre, que si el oxígeno, y tiempo después sale ya por medio de los instrumentos necesarios y con toda la cuestión más moderna del método científico, que efectivamente lo que ella describió era así, el cáncer. El cáncer fue otra de las cuestiones que ella describió. Lo describía con los pedículis, que decía que los pedículis eran como virus que podían generar un estado en donde si estaba encapsulada la bolsita, pues estaba contenido, pero después si se rompía y se iba por la sangre, el cuerpo enfermaba completamente. Así funciona el cáncer. Y los pedículis, virus del papiloma humano. Eso se descubrió después. Y en cuestión a las ciencias naturales, hay un descubrimiento que es muy famoso, en donde ella describió cómo es que las ballenas, aunque fueran mamíferos y que respiraban por medio de los pulmones, bajaban hasta el fondo del mar, ahí se alimentaban y luego subían y escupían o vomitaban una espumita, sacando todas las putrefacciones que no tenían que estar adentro, ¿no? Mucho tiempo después descubrieron que en el fondo del mar había como unas huellas como de rasgados, como si hubieran rasgado, y decían, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Pues un submarino norteamericano espía descubrió que las ballenas bajaban al hacer el movimiento de la bocanada, rasgaban la arena y luego subían y expulsaban por medio de esta espuma lo que les sobraba. Algo que se descubrió en la Edad Media, en el siglo XII, pues se confirmó en 1970. ¿No les parece impresionante? Es que, bueno, a mí esas cosas la verdad es que sí me impresionan. Y así como les estoy platicando esto, muchas más cosas que a lo largo del tiempo se fueron describiendo y pues que ya iré compartiendo conforme vayamos avanzando. Vamos a hacer la oración
para pedirle a Santa Hildegarda su intercesión, que sea ese contacto con Dios, que si es para bien de nuestra alma, puede interceder por nosotros. Vamos a hacer unas respiraciones, a cerrar los ojos para poder desapegarnos de todo lo que está a nuestro alrededor, que podamos elevar un poco nuestra alma hacia el cielo, hacia esa parte espiritual. Vamos a respirar profundamente. Inhala. Exhala. Otra vez inhala. Exhala. Y puedes ir repitiendo después de mí estas palabras con total fe, con toda humildad, depositando toda nuestra confianza en Dios, en que si es para bien de nuestra alma, nos concederá eso que pedimos. Santa Hildegarda, tú, que fiel a la luz divina, fuiste instrumento de Dios para transmitir su sabiduría a los hombres. Enséñanos a aprovechar los bienes creados para beneficio personal y de todos nuestros hermanos. Ayúdanos a ser siempre humildes y a mantenernos en continua acción de gracias al Señor por su inmenso amor, manifestado en la creación y en lo profundo de nuestro ser. Alcánzanos la gracia de amar este mundo y protegerlo. Muéstranos el camino del bien para vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con Dios y con toda la creación. E intercede ante el médico divino para que obtengamos la plena salud del cuerpo, la mente y el alma. Nos dirigimos confiados a ti y te pedimos con fe que si es voluntad divina, nos alcances aquello que nuestro corazón anhela. Ahora con todo tu corazón, con toda tu fe, menciona aquello que quisieras obtener por intercesión de Santa Hildegarda. Amén. Espero les haya gustado este episodio, que los que no conocían a Santa Hildegarda se lleven esta curiosidad para profundizar más en su vida, en su doctrina, en todo lo que nos dejó para ser mejores personas, acercarnos más a Dios y ver por una humanidad más sana. Si les gusta, suscríbete, por favor. Activa un like. Déjame un like y activa la campanita para que te vaya avisando de cuando vaya subiendo nuevos videos. Y también si crees que le pueda servir a alguien, pues compartírselo para que pueda beneficiarse de esta información. Muchísimas gracias, cuídense mucho, les mando un abrazote y pues felicidades al cielo por tu día, Santa Hildegarda.